Y bueno, hermanos, continuamos con nuestro estudio sobre la primera carta del apóstol Juan. Y para el estudio de hoy, yo le invito que tome su Biblia y la abra ahí en Primera de Juan, capítulo 2, para que pueda entender mejor lo que dice ahí en los versículos 12 al 14. Y para que podamos entenderlo mejor, hermanos, vamos a retomar el tema que hablábamos la semana pasada, que lo dice en los versículos 7 al 11. ¿Y cuál es ese tema? El tema del amor. El tema del amor. Juan vuelve a tomar otra vez ese tema para hablarnos lo que va a decir a continuación, desde que comenzó el capítulo 2. En una ocasión, un grupo de niños de una escuela fue a visitar un hospital. Y al final de la visita, la enfermera que los guió les dijo: bueno, ahora hagan preguntas. Un niño se quedó viendo a la enfermera y dijo: yo tengo una pregunta. ¿Por qué las personas que trabajan aquí siempre se están lavando las manos? Todos se rieron ahí y después dijo la enfermera: no, dice, es buena pregunta. Y dio una sabia respuesta a la enfermera: mira, niño, ellos se lavan siempre las manos por dos razones: porque aman la salud y porque odian a los gérmenes. Por eso los que trabajan aquí en el hospital siempre se lavan las manos, porque aman la salud y odian a los gérmenes. El amor y el odio, hermanos, van de la mano en más de una área de nuestras vidas. Por ejemplo, una madre que ama a sus hijos va a odiar todo lo que les cause daño. Ama tanto a sus hijos que todo aquello que vaya a dañar a sus hijos lo odia. En el Salmo 97:10, por ejemplo, dice, Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda el alma de sus santos, de la mano de los impíos los libra. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y en Romanos 12:9 también nos dice ahí: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amor y odio al mismo tiempo. En este segundo capítulo de la primera carta del apóstol Juan, hermanos, en los versículos 7 al 11, nos habla del amor. Ustedes recuerdan que estos versículos del 7 al 11, si tiene su Biblia y puede verlos ahí, estos versículos los vimos la semana pasada en el estudio anterior y nos muestran acerca del verdadero amor, el amor que nos enseñó Cristo. Y dice Juan: es que ahora ya no es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahora es ámense unos a otros como Cristo los amó. Subió el nivel del amor. Ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo, ahora es ama a tu prójimo como Cristo te amó. Ahora, en los siguientes versículos, Juan nos advierte de una clase de amor que está mal. Por eso dije, el amor y el odio van como juntos. Si yo amo a Dios, voy a odiar algo que no va con Dios. De manera que, dice Juan, hay una clase de amor que está mal, un amor que Dios aborrece y que tú también debes de aborrecerlo. Y este es el amor al mundo. En los siguientes versículos que vamos a estudiar ahora, hermanos, Juan nos muestra 4 razones por las que los cristianos no deben amar al mundo. 4 razones por las que los cristianos no deben amar al mundo. Hoy no vamos a ver todas, pero vamos a comenzar a ver acerca de estos puntos. Hagamos una oración, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra maravillosa va hablando nuestras vidas. Nos ha enseñado en la lección anterior, en los versículos anteriores,
a este estudio, Señor, acerca del amor. Y ahora, Padre, tú quieres hablarnos de una clase de amor que tú prohíbes, Señor. Una clase de amor que si tú no quieres nada con eso, también pides que nosotros no debemos tener nada que ver con ese amor, Señor. Dirígenos y háblanos esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. 4 razones por las que los cristianos no deben amar al mundo. Hoy vamos a ver 2 o 1.5 para que podamos disfrutarlo mejor, y la próxima semana veremos las que faltan. Número 1, no debemos amar al mundo. ¿Por qué? Por lo que es el mundo. No debemos amar al mundo por lo que es el mundo. Y bueno, entonces nos preguntamos, entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos por lo menos 3 significados de lo que es el mundo. El primero es el mundo físico, la tierra. La tierra es un significado cuando se le dice el mundo. En Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo, los árboles, las plantas, el mundo físico, la tierra. En el Nuevo Testamento a eso es una de las formas que se le llama el mundo. También otro significado que tiene la palabra el mundo es el mundo humano. El mundo humano. Y tenemos en el Nuevo Testamento nuevamente el texto de San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y no se está refiriendo a las hormigas, a las plantas, a la naturaleza, no, estamos hablando del mundo humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3 significados de lo que es el mundo. Número 1, el mundo físico, la tierra. Número 2, el mundo humano, las personas. Hay un texto en el que podemos ver estos 2 primeros significados juntos. En San Juan 1:10 dice así: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús vino a este mundo, Jesús hizo este mundo, pero este mundo, y no se está refiriendo al mundo de las plantas, sino al mundo de las personas, no le conoció. En este texto vemos pues los 2 significados juntos: mundo del físico, tierra, y mundo humano, personas. Pero hay un tercer significado aún más de lo que en el Nuevo Testamento se le llama el mundo. Y el mundo también se le llama al sistema espiritual que se opone a Dios y a Cristo. El sistema espiritual que se opone a Dios y a Cristo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí en este texto podemos ver, que es de nuestro capítulo que estamos estudiando hoy, no se refiere a las plantas cuando dice no améis al mundo, ni siquiera se refiere a las personas, se refiere a ese sistema espiritual que se opone a Dios. ¿Cómo es ese mundo, ese sistema espiritual? ¿Cómo podríamos explicarlo mejor? Bueno, todos hemos escuchado la palabra mundo cuando se refiere a un sistema. Por ejemplo, prendes la televisión y dice: estas son las noticias del mundo de los deportes. ¿El mundo de los deportes tiene animales? ¿Tiene plantas? No, se le llama mundo de los deportes a un sistema. Todos los deportes, todos los partidos, todos le llaman el mundo.
También cuando dice, a continuación, en el mundo de las finanzas hemos estado observando dónde queda ese planeta. No es ningún planeta, es algo que no existe físicamente a lo que le llamamos mundo, sino es un sistema de finanzas. Todos estos, como dije, no son planetas, se refiere a un sistema organizado de ideas, personas, actividades, propósitos. Hasta hay quienes dicen, es que en el mundo de la política todo se vale, refiriéndose a un sistema invisible de cómo funciona la política. Entonces, cuando hablan el mundo de los deportes, el mundo de los negocios, el mundo de la política, a ese mundo es un sistema y es la tercera forma, hermanos, en que aparece en el Nuevo Testamento el sistema en que está moviéndose este mundo. Y cuando Juan nos dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, se está refiriendo al sistema de Satanás que se opone a la obra de Cristo en la tierra. El sistema de Satanás que gobierna todo el mundo y se opone a la obra de Cristo. Este mundo que Juan nos dice, no améis ni siquiera lo que hay en este mundo, es el sistema que se opone a lo santo, a lo espiritual, a lo piadoso. Dice 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hace tiempo, pues en casa leemos la Biblia, venimos a la iglesia, escuchamos, y si alguien dice mentiras y si alguien se porta mal, pórtate bien. Dios te está escuchando. A Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta lo otro. En una ocasión, mi hijo pequeño, que está en primaria todavía, en su salón unos compañeritos se pusieron a decir groserías. Y él les dijo, ¡hey, eso no se dice, porque a Dios no le agrada! Después nos contó él, dice, automáticamente todos empezaron a reír, ja, 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 ja. Está loco, que a Dios no le agrada todo esto. Todos los demás niños podían decir, mi papá las dice, mi abuelo las dice, mi mamá las dice, todos los días, y ahora tú me sales con que a Dios no le agrada, que se va uno al infierno, que es pecado. El diablo tiene una organización, hermanos, de espíritus malignos trabajando para influenciar en los asuntos de este mundo. Por eso cuando prendes la televisión y un programa y una serie y esto y lo que vemos en comerciales, el diablo está con su ejército de espíritus malignos trabajando para influir en los asuntos de este mundo. Y recuerdo hace ya muchos años, era yo pequeño, cuando salían promociones en las papas Sabritas y sacaba uno una etiqueta como un álbum que podía uno completar. Y adentro de las Sabritas venían unos cuadritos como etiquetas, calcomanías, que decía Apolo 11. Esta nave fue tal. Ah, mira, y sacabas otra etiqueta. Ah, mira, este fue del primer satélite que sacaron. De manera que cuando los niños compraban su Sabrita podían decir, voy a completar mi álbum de cosas científicas, voy a ir aprendiendo. Pero hoy en día, nada de eso. Si se pone, dicen, no se vende. Al mundo le gusta lo malo. Está gobernado por el diablo. Así como el Espíritu Santo, hermanos, usa a los cristianos verdaderos para hacer la voluntad de Dios en la tierra, así también Satanás usa personas para concretar sus propósitos malvados. Y las personas que no son salvas, las que no conocen a Dios, pertenecen a este mundo gobernado por el diablo. Dice ahí en Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, mira, cuando tú estabas en pecado, cuando tú vivías lejos de Dios, seguías la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que opera en los hijos de desobediencia. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, las personas de este mundo no le entendieron. Las personas de este mundo le aborrecieron y le crucificaron. Así como también las personas de este mundo no entienden a los hijos de Dios y los aborrecen. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y creo que hasta ahorita ya podemos identificar bien. Cuando dice el mundo no nos conoce, no se refiere a la naturaleza, no se refiere a las personas, se refiere al sistema gobernado por el diablo, en que él mueve todas las cosas con todos sus demonios en este mundo. Dijimos que hay tres significados de la palabra mundo: la tierra, el mundo humano y el sistema gobernado por el diablo. Los cristianos vivimos en el mundo físico, la tierra, y somos miembros del mundo humano también, pero no pertenecemos al mundo espiritual, que es el sistema de Satanás que se opone a Dios. Dice en San Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este mundo, hermanos, está gobernado por el diablo y por lo tanto no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Dice Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Viéndolo de una manera ilustrativa, los cristianos somos como un buzo, como un buceador. Un hombre, si usted puede ver incluso ahí en la imagen, el ser humano no está equipado para vivir en el agua. ¿Y cómo es que puede bajar a las profundidades del mar? Necesita un traje especial para poder respirar. Él no pertenece ahí, ese no es su mundo, pero se pone ese traje para poder bajar a las profundidades del mar y poder respirar. Así también nosotros los cristianos, si no fuera por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, si no fuera por la oración, por el ayuno, por la palabra de Dios, por la comunión cristiana, no sobreviviríamos, hermanos, aquí en esta tierra, en este mundo gobernado por el diablo. Si la contaminación es mala, imagínese la contaminación espiritual de un mundo gobernado por el diablo. Definitivamente, no debemos amar al mundo por lo que es. El mundo está gobernado por el diablo. Dice primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Como en el ejemplo del buzo, en este mundo los cristianos no pueden respirar normalmente. Los cristianos no caen bien en su trabajo, en la escuela, en todos. Los cristianos siempre los van a estar acechando. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Punto número 2. También no debemos amar al mundo por lo que el mundo nos hace. Y yo le mencionaba que Juan dijo, hay 4 razones por las que no debemos amar al mundo. Número 1, por lo que el mundo es. El mundo está gobernado por el diablo, el mundo se opone a Dios, el mundo odió a Cristo y nos odia a nosotros también.
este no es nuestro hogar. Pero número dos, también no debemos amar al mundo por lo que el mundo nos hace. Y dice en 1 de Juan 2:15, termina diciendo: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y este texto nos da una clave importante, hermanos. Es posible que el cristiano se aleje del entretenimiento del mundo. No me voy a contaminar, y se aparta. Se aleje de los lugares de placer que el mundo ofrece. Mira, el diablo dice: vente para acá, haz esto, haz lo otro. El mundo te está ofreciendo las tentaciones y dices: no voy a ir a esos lugares, no voy a estar con estas personas, no voy a hacer esto, no voy a ir al entretenimiento del mundo. Es posible que el cristiano se aparte, pero aún así, apartado de todo, esté amando al mundo. Dice el texto: si alguno ama al mundo. Y esto nos está mostrando que la mundanalidad también es una cuestión del corazón. Tal vez usted diga: yo no ando en las cosas que ofrece este mundo, en los placeres del mundo, pero en su corazón está amando al mundo. Poco a poco vamos a ir viendo de qué manera se manifiesta eso. Cuando el cristiano ama el sistema del mundo y las cosas que están en él, dice el pasaje, no ama al Padre Celestial. Si amas al mundo, entonces tú no amas a Dios. Los cristianos que aman al mundo, hay una característica que empiezan a mostrar: les cuesta obedecer la voluntad de Dios. Y se le dice a los jóvenes: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero yo lo voy a convertir, yo lo voy a hacer que busque a Dios, Estás amando a este mundo, estás amando lo que el mundo ofrece, y por lo tanto te cuesta obedecer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es un gozo para los que viven en el amor de Dios. Dice San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y decimos: yo amo a Dios, yo me gozo en el Señor, yo leo su palabra, yo quiero estar cerca de Él. Pero el cristiano que pierde el gozo por estar cerca del Padre, que pierde el gozo de su salvación, que se le hace difícil obedecer a Dios, es porque ya está amando al mundo más que a Dios. ¿Qué es la mundanalidad? La mundanalidad es cualquier cosa que hace que el cristiano pierda el gozo del amor del Padre o el deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando el cristiano pierde el deseo de hacer la voluntad de Dios, ya está en mundanalidad, ya empieza a amar al mundo. Hay muchas cosas de este mundo, hermanos, que son malas y que la palabra de Dios las identifica como pecados: robar, mentir, pecados sexuales, etcétera, etcétera. Estas cosas en los verdaderos cristianos no existen. Somos hijos de Dios y por lo tanto ninguna de esas cosas existe en los verdaderos cristianos. Ahora, si usted conoce un cristiano que anda cometiendo pecados como uno que no es cristiano, recuerde lo que hemos estado analizando en esta carta. El apóstol Juan dice: no es cristiano, es un mentiroso, porque camina en la oscuridad, porque odia a su hermano, porque no está obedeciendo los mandamientos. No es cristiano, es un mentiroso. Juan nos señala que el sistema mundial utiliza 3 engaños para atrapar a los creyentes. Y dice: todo este mundo que está gobernado por el diablo usa 3 engaños para que los creyentes caigan. Número 1, los deseos de la carne, dice. Número 2, los deseos de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto es lo que ofrece el mundo. Y si el mundo está gobernado por el diablo, esto es lo que ofrece el diablo. Los deseos de la carne, eso te gusta, yo te lo doy, dice Satanás. Los deseos de los ojos, ya lo viste, ¿verdad que te gusta? ¿Verdad que esto? La vanagloria de la vida. ¿Cómo va a ser posible que tú no te respeten, no te pongan un nombre ahí especial, que no tengas un estudio especial? Ah, no, tú vas a superarte, tú vas a ser mejor que este, que lo otro, que se reconozca tu trabajo. ¿Sabía que estos tres mismos engaños los usó Satanás en el jardín del Edén con Eva? Dice en Génesis 3:6. Y mire cómo son los mismos engaños. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. Ah, de seguro ese debe saber muy rico. Esa fruta no la he probado. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Vas a ser sabio, vas a conocer. Dice, y tomó de su fruto, cometió el pecado, cayó en las garras de este mundo. Los deseos de la carne. Como les dije, hoy hay mucho que podemos ver, porque vamos avanzando acerca de este sistema que Juan nos explica. Hoy por lo menos vamos a ver este punto, los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Es cualquier cosa que saca la naturaleza caída del hombre. Cualquier cosa que saca la naturaleza caída del hombre son los deseos de la carne. Ahora, cuando dice la carne, no se refiere al cuerpo. La carne no es el cuerpo, sino la naturaleza del hombre sin Dios, que no le permite ver la verdad espiritual. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. La carne, hermanos, es la naturaleza que recibimos cuando nacimos. No es este cuerpo, sino esa naturaleza que está metida dentro. Y está el niño pequeño jugando con sus juguetes y llega otro y le quita el juguete y ya se enoja, y hace berrinche. Y pues está pequeño, no sabe. Por dentro es mío, no lo agarres. ¿Por qué lo tienes tú? Si me pertenece a mí. Como es bebé no puede hablar, pero manifiesta esas mismas situaciones. La carne es la naturaleza que recibimos cuando nacimos. Es lo que hace que seamos egoístas, envidiosos, infieles, vengativos. Esa es la carne, la naturaleza que recibimos cuando nacimos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es la naturaleza que recibimos cuando nacemos otra vez. Cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos espiritualmente, recibimos al Espíritu Santo. San Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los cristianos tenemos en nuestra vida la vieja naturaleza, la carne, y la nueva naturaleza, el Espíritu Santo. Y la vieja naturaleza dice, no, mira, vamos a hablar de esto, vas a chismear sobre aquí, vas a hacer lo otro. Esa es la carne, esa naturaleza mala. Pero los hijos de Dios ya tenemos ahora el Espíritu Santo, la naturaleza buena. Hemos nacido espiritualmente
Y en Gálatas 5, 17 al 23 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Como dije, no solamente la carne no es el cuerpo, es esa naturaleza mala. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la carne ahí está. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la carne, la naturaleza mala, dice: te hizo, te tienes que vengar. Te dijo, le tienes que contestar. Pero el Espíritu dice: ámalo como Cristo te amó. Ay, Señor, pero sí, acuérdate que Cristo lo abofetearon, padeció esto, padeció lo otro, y nada de lo que le hicieron hizo que Jesús dijera: el juicio de Dios les va a caer. Desangrándose en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la lucha, la batalla dentro del cristiano, entre la carne y el espíritu. Dios le ha dado al ser humano ciertos deseos que son buenos. Y así nos diseñó Dios con esos deseos buenos, como por ejemplo el hambre, la sed, el cansancio, el sexo, por mencionar algunos. No hay nada malo en comer, en dormir o en engendrar hijos, no hay nada malo. Sin embargo, cuando la vieja naturaleza los controla, se convierten en pasiones pecaminosas. Y cuando la vieja naturaleza, la carne, controla esos deseos, tener hambre no es malo, pero la glotonería sí lo es. La sed no es mala, pero la borrachera es pecado. Dormir es un regalo de Dios, pero la pereza es vergonzosa. El sexo es un regalo de Dios cuando se usa correctamente, pero se convierte en inmoralidad cuando se usa fuera de las normas de Dios. Hace tiempo escuchaba unos líderes de jóvenes que hicieron un programa de radio, estaba muy interesante, lástima que ya dejaron de sacarlo hace ya varios años. Y en ese programa de radio de líderes de jóvenes contestaban algunas preguntas que hacían los jóvenes. Y decían: aquí fulanita nos manda una pregunta y dice: mi novio me tocó mis pechos y me gustó, ¿qué puedo hacer? Y empiezan a decirle los líderes: mira, para empezar, no te sientas mal. Dios te hizo así. Dios te diseñó para que te guste. No está mal que hayas sentido bien, que te haya gustado. Esas son de las cosas que Dios nos diseñó. Pero sí está mal que tu novio te haya tocado. No es tu esposo, no es el momento, no debió de haberlo hecho nunca. Es más, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Y así bromeaban ellos: ahí lo vamos a ir a buscar porque no es posible que te esté haciendo eso. Eso ponen que a veces las mujeres la muchacha se ponía: ay, yo me siento terrible porque lo peor es que me gustó, y no está pensando que Dios nos diseñó así. Pero cuando la naturaleza, la carne sale, todo se vuelve un desorden. Así es como funciona el mundo, hermanos. Nos tienta para satisfacer de manera prohibida
nuestros deseos normales. Este mundo está lleno de toda clase de atracciones que atraen nuestra vieja naturaleza. Y Jesús dijo, la carne es débil. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si nosotros cedemos a las tentaciones de la carne, vamos a terminar haciendo las obras de la carne. Lo leamos nuevamente. Gálatas 5:19-21 dice, léalo y note aquí algo especial. Gálatas 5:19-21. Dice Gálatas 5:19-21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tú te imaginas, hermano o hermana, practicar la hechicería? Yo sé que tú dirías, no, yo nunca. Practicar el adulterio, quedar tirado de borracho en la calle, no, jamás. Aunque tú no lo creas, sí es posible si te alejas de Dios. Sí es posible, porque esa naturaleza, la carne, llega a hacer cosas que nunca jamás te imaginaste que harías, cosas perversas y malvadas, si tú te alejas de Dios. Si dejas que el mundo dice, mira, te ofrezco esto, y lo abrazas y lo agarras, cuando menos te das cuenta, estás haciendo cosas terribles. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Por último, hermanos, ¿y qué nos dice Dios de la carne? ¿Qué nos dice Dios de la carne? ¿Es buena? ¿Es mala? Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En la carne no mora el bien, no des lugar a la carne. San Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y ya nos está diciendo aquí, mira, la carne no te beneficia en nada. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confíes en la carne, mi hermano. Y Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. No debemos amar al mundo por lo que el mundo nos hace. El mundo tienta nuestra carne para apartarnos del Dios vivo. En una ocasión un hermano decía, se me presentó la oportunidad, yo no lo planeé, pero el diablo ya lo había planeado todo y dijo, mira, aquí hay una oportunidad de adulterio. Y ese hermano se dio un poquito, no mucho, un poquito. Y ese poquito que se dio ya no lo dejaba tranquilo y estaba, porque siento que me está jalando, porque siento que esto me está trayendo, porque siento que ya no lo puedo controlar. No proveáis para los deseos de la carne, no more el bien en la carne, no beneficie en nada, no confíes en la carne. En conclusión, hermanos, hay mucho más que decir, pero a causa del tiempo, pues dejamos nuestro estudio aquí. Y hoy hemos visto algunas razones por las que los cristianos no debemos amar al mundo.
Recuérdalas bien antes que nos vayamos. No debemos amar al mundo por lo que él es. Satanás se opone a Dios. El mundo está gobernado por el diablo y por lo tanto usa a las personas no creyentes para concretar sus propósitos malvados. Las personas de este mundo no entienden ni aman a los cristianos, así como no entendieron ni amaron a Cristo cuando vino a este mundo. Y número 2, no debemos amar al mundo por lo que este mundo nos hace. El sistema del mundo tienta nuestra carne para apartarnos de Dios. Nuestra vieja naturaleza se encuentra peleando con nuestra nueva naturaleza. La carne pelea contra el espíritu para que satisfagamos nuestros deseos normales, pero de manera prohibida. Pónganse de pie, hermanos. En todo esto debemos recordar que, aunque no estemos cometiendo pecados terribles, si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Así que la pregunta de esta noche es: ¿cómo está tu corazón, mi hermano? ¿Cómo está tu corazón, mi hermana? ¿Estás amando más las tentaciones que a Dios? ¿Estás amando más los deseos de la carne que a Dios? Venga, vamos a orar. Vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a guardar mi corazón. Yo quiero amarte a ti, quiero amar tu palabra, quiero hacer únicamente tu voluntad. No améis al mundo, dice Primera de Juan 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acérquese también para que oremos por sus peticiones mientras cantamos este coro. Quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo, entregar mi vida en santidad y amor, adorándote, Señor. Quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo, entregar mi vida en santidad y amor, adorándote, Señor, Señor. Padre bendito, Señor, que ese sea nuestro anhelo siempre. Solo hacer tu voluntad, Señor. Solo estar cerca de ti, Señor. Hoy tu palabra nos ha hablado claramente: no améis al mundo. En el estudio anterior decía: ámense unos a otros como Cristo les amó. Pero cuando se trata de este mundo es malo, no lo amen. Es el sistema gobernado por el diablo que además los odia como odió a Cristo. Este mundo también no debemos de amarlo por lo que nos hace. Nos está tentando todos los días para apartarnos de ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, Padre bendito, ayúdanos a ser fieles, a ser buenos cristianos, a guardar nuestro corazón, Señor. Apártanos de todo mal, de todo pecado, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor, que haya más de ti y menos de esta naturaleza pecaminosa. Traemos, Señor, nuestras peticiones esta noche también.